Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús se encuentra en la ciudad de Jerusalén y ha respondido a todas las preguntas y argumentaciones que le han presentado los que quieren eliminarlo. Venció a los fariseos y a los herodianos respecto a la obligación o licitud de pagar el tributo al César. A los saduceos les demostró que la misma palabra de Dios garantiza la resurrección. A un maestro de la ley le demostró que él sí conocía los mandamientos y su jerarquía. Pero los fariseos no supieron responderle a Jesús, porque se dice que el Mesías es hijo de Dios si él mismo lo llama Señor. Y en este momento es cuando en la ciudad de Jerusalén, y muy probablemente en el ambiente de uno de los atrios del templo, Jesús aprovecha la presencia y la muchedumbre que lo ha escuchado, y obviamente de los discípulos que normalmente lo acompañaban. Les advierte que tengan cuidado con los escribas y los fariseos. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Sentarse en la cátedra de alguien significa ocupar su lugar, ser su sucesor, pero también significa haber recibido la autoridad para presidir en ese sitio. Además, dentro de las comunidades, en las sinagogas, había un lugar principal que debía ocupar el presidente para enseñar lo que Moisés había recibido. Con autoridad debían enseñarlo a la comunidad. Quienes se han adueñado de esa función, dice Jesús, son los escribas y los fariseos. Los escribas eran gente que estudió, eran gente que sabía leer, que dedicaba el tiempo principalmente a interpretar la ley de Moisés y resolvían conflictos, discusiones, dificultades con su interpretación autorizada. Pasaban mucho tiempo estudiando y recibían una especie de ordenación con la imposición de las manos. Los fariseos, en cambio, eran un grupo separado de personas que hacían de su conducta la interpretación de la ley de Moisés. Y Jesús les advierte a los discípulos y a las multitudes que los rodean
que los escribas y los fariseos, cuando hablan, saben bien lo que dicen y en realidad sí dicen lo que se debe hacer. Por tanto, deben obedecerlos y hacer lo que ellos digan. Pero no deben conducirse imitando su conducta, su manera de actuar, porque ellos responden diciendo lo que se debe hacer, pero ellos no lo hacen. Se comportan de modo contrario a la ley. Para la gente que los interroga o los consulta, les hacen difícil la vida interpretando con rigor y estrictamente lo que ellos quieren saber, y entonces les ponen sobre las espaldas cargas muy pesadas que cuesta mucho llevar, mientras que los escribas y fariseos no son capaces ni siquiera de tocar esas cargas con la punta del dedo. Pero la interpretación que ellos hacen y su manera de comportarse los muestra y los pone en evidencia como personas que actúan, que tienen la conducta de actores, que quieren atraer las miradas de la gente. El Señor había mandado que tuvieran ante los ojos y cerca del corazón sus mandamientos. Son 4 pasajes, 2 del Éxodo y 2 del Deuteronomio, que ellos escribían en membranas y luego las metían dentro de unas cajitas. La palabra que se nos dice clásicamente son filacterias. Filakos en griego significa cuidar, proteger. Allí dentro de esas cajitas ponían escritos los 4 mandatos de los mandamientos. Y a esas cajitas de piel añadían unas tiras largas que iban desde el brazo izquierdo hasta la cabeza donde estaba puesta a la hora de rezar esta cajita con su contenido de los mandatos del Señor. La gente normal hacía unas tiras delgadas, pero ellos hacían que las tiras que llevaban amarradas fueran anchas y más notables. Las franjas del manto, el Señor también había mandado que en las 4 esquinas del manto llevaran unas borlas o unos flecos en color jacinto para que le recordaran los mandamientos. Y ellos hacían esto mucho más grandes para ser notados por la gente. Cuando asistían a los banquetes, siempre buscaban los lugares de honor. Y si asistían a la sinagoga, se adueñaban de los lugares que correspondían, en primer lugar, a los ancianos. Querían ser notados. Y si acudían a las plazas, buscaban las partes más traficadas, con más movimiento, para que la gente los saludara y los llamara maestros. Por eso Jesús reprueba esta conducta y advierte a los discípulos y a la muchedumbre que no deben comportarse, no deben tener la manera de actuar de estos personajes que buscan en todos los modos el reconocimiento y el aplauso. Se hacen llamar maestros, pero Jesús les dice: ustedes no dejen que lo llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, que es el mismo Jesús, y ustedes son hermanos. Sobre la tierra ningún hombre llamen Padre, y todo esto porque tienen solo ustedes como Padre al Padre Celestial. No se dejen que lo llamen guías, y la palabra que hay detrás de aquí es sinónimo a Padre y es sinónimo a Maestro, porque quien los guía a ustedes es solamente Cristo. Ellos usaban estos títulos como nombres de prestigio, de honor, de reconocimiento, y por eso es que Jesús les dice: ustedes no hagan eso, porque lo que están buscando es enaltecerse con esos títulos, y quien se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. En realidad el título maestro, padre o guía no es un problema. El problema es la conducta que ellos tenían, que casi le exigían a la gente que lo llamaran así para darse aires de gente importante y reconocimientos
pero no es más que vanidad y soberbia. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.